Un podcast no es solo un canal de comunicación, es una herramienta poderosa y estratégica que te puede ayudar a transformar e impulsar tu negocio. Te posiciona como autoridad para que las personas te vean desde tu experiencia y confíen en ti. Te posiciona como referente para que estés siempre presente en la mente de tu audiencia. Y por último, y el más importante, te da alcance y visibilidad. Te abre puertas a nuevas colaboraciones y a nuevos públicos. Quédate en este episodio si quieres conocer los 3 beneficios de crear un podcast y utilizarlo como motor de tu negocio. Hola, hola gente linda, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Negocios, el espacio creado para inspirarte y motivarte a ir por tus sueños. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de una de mis historias favoritas y no solamente de las historias, sino que voy a estar contestando una pregunta que me hacen muchos emprendedores que están empezando, sobre todo en el mundo digital, que es un reto que tenemos todos, sobre todo cuando queremos empezar a salir a la cancha, a vender y ofrecer nuestros servicios y nuestros productos, y cuando no nos ven como la persona referente o la persona experta en eso, y por supuesto, muchas veces nuestras ventas no pueden estar, no están bien o no llegan al punto que nosotros queremos que llegue. Muchas veces esto pasa porque estamos iniciando, no tenemos un posicionamiento sólido, es decir, no nos ven como expertos o como autoridad en el rubro de lo que sea que hagamos. Entonces siempre llegan a mí muchas preguntas con respecto a: Alba, ¿qué hago? Estoy empezando y la gente no me ve con seriedad, la gente no me ve como experta en lo que yo quiero hacer, no soy referente, ¿cómo puedo hacer? Uno de los consejos que normalmente se utiliza en el mundo digital y sobre todo en el marketing es crear contenido. Pero vamos a estar muy claros. Podemos crear contenido, pero esto nos va a llevar o tenemos que dedicar mucho tiempo a crear contenido para que las personas realmente nos vean y nos reconozcan. Entonces, si hoy me preguntas cuál es la herramienta más poderosa que tengo hoy para posicionarte como autoridad, para atraer clientes y por supuesto para generar esa credibilidad que queremos al momento de vender, mi respuesta clara y concisa siempre va a ser el podcast. Y no es porque yo tenga uno, sino que con mi propia historia quiero contarte cómo he logrado beneficios en mi negocio, y vamos a estar hablando un poquito de eso hoy, de los 3 beneficios para tu negocio del tener un podcast y por qué deberías estar empezando hoy mismo a crear tu podcast. Así que vamos por allí. Voy a estar dándote ejemplos de mi propia vida, de cómo yo vi o cómo detecté que era una herramienta muy, muy poderosa para yo empezar a posicionarme, para empezar a vender y sobre todo generar muchísimas oportunidades, no solo de ventas, sino también a nivel de mi mundo profesional. Yo como profesional, como speaker, como colaboradora para otras marcas, es lo que me ha ayudado muchísimo el estar presente y ser constante con mi podcast. Así que en el beneficio número 1 te posiciona como autoridad. La gente empieza a reconocerte y a verte como autoridad. ¿Qué es ser autoridad, Alba? Porque no entiendo qué es eso, ser autoridad. Ser autoridad no es ser policía, no es ser una persona de la ley. Ser autoridad realmente es cuando las personas nos reconocen como expertas de lo que hacemos, porque tenemos los conocimientos y la experiencia que nos respaldan y nos hacen ver como autoridades realmente de lo que hacemos, ya sea no importa el rubro que estés, vas a ser experto en eso que hagas. Entonces la gente empieza a decir, bueno, esta persona realmente sabe de lo que habla, sabe de lo que está haciendo. Entonces, cuando empezamos a ofrecer nuestros servicios y nuestros productos, las personas saben que tú tienes todos los conocimientos y la experiencia para poder ayudarlos. Entonces, nos facilita muchísimo cuando nos posicionamos como autoridad, nos facilita mucho, mucho el tema de las ventas, de la credibilidad, generar credibilidad. ¿Por qué? Porque demostramos a través de un podcast, demostramos en videos un poco más largos y hablando de una temática en específico, podemos demostrar que somos expertos en eso que nos dedicamos, en cual sea el rubro en el que estés, ya sea en el área fitness, ya sea en el área
de la estética, de la salud, de finanzas, de los negocios. Hay muchos rubros y por ende hay muchas competencias. Vamos a estar claros, generar contenido es importante, pero para generar una credibilidad, cuando hoy en día la información está al alcance de un clic del teléfono, ChatGPT, Google, los videos ya no generan mucha credibilidad porque la información está en todos lados y puedo ser una persona que esté simplemente repitiendo un guión que me hizo ChatGPT y no va a generar confianza. Eso, para llegar a ese punto, habría que realmente transitar un camino bastante largo y fue lo que a mí me llevó, por ejemplo, a cansarme del crear contenido porque sentía que estaba remando en dulce de leche, como dicen aquí en Uruguay. Estaba realmente contra la marea. No es un posicionamiento, te genera un posicionamiento a largo plazo, pero no es un posicionamiento que sea inmediato, no es algo que conecte de una vez con la audiencia. Cuando yo empecé a crear mi podcast, que yo lo empecé con la intención, si viste los episodios anteriores, sabes un poco de cómo fue el proceso de creación de mi podcast y para resumírtelo, fue realmente con la intención de inspirarme a mí primeramente y también llevar historias de personas, de emprendedoras, de empresarias que ya tengan éxito para inspirar a otras personas, para que otras personas que estuviesen en mi lugar o que estuviesen empezando sintieran ese shot de energía, ese shot de motivación cuando hace falta, que muchas veces como emprendedores nos hace falta. Esa fue la intención detrás de crear mi podcast. Pero al entrevistar personas, no solamente yo los tomaba como referente de lo que hacían, sino que yo al dar mi opinión, yo al estar un poco presente, interviniendo, dando mi opinión en esa entrevista, había como un cruce de información que nos hacía a ambas vernos en un nivel de autoridad bastante grande, que te da credibilidad. Entonces, muchas personas que le siguen a esa persona, que ya la tienen como autoridad, la ven hablando con una persona que la está entrevistando y que también tiene el nivel de confianza para transmitir su experiencia, su expertise, sus conocimientos, seguramente ahí empieza a posicionarte en la mente de otras personas como una persona que tiene autoridad o que sabe de lo que está hablando. Y no solamente con esas personas, sino con la persona que tiene sentada. En mi caso, a mí me ayudó muchísimo que no solamente me veían otras personas, sino que esa misma persona que se sentaba a conversar conmigo, a tener una entrevista, a darme una entrevista, eh, luego o terminaba siendo mi clienta o terminaba recomendándome con clientas, con personas conocidas. Cuando le preguntaba, necesito a alguien que trabaje mi marca personal, yo te tengo la persona que sabe del tema porque ya tuvo un contacto conmigo y sabe que soy una persona que tiene conocimientos y experiencia. Entonces, como punto número uno, el beneficio que tiene el, el crear un podcast y unirlo o usarlo como canal para potenciar tu negocio es exactamente posicionarte como autoridad. Esto está buenísimo para las personas que están empezando, que tienen una marca personal muy joven, que está empezando apenas a crecer. Les va a ayudar muchísimo primero, les va a ayudar a desenvolverse, les va a ayudar a aprender a desenvolverse, a cómo transmitir sus conocimientos y, por supuesto, a ustedes empezar a conocer de qué manera les gusta transmitir su mensaje, de qué manera les gusta entrevistar a una persona, cuál es esa característica de su comunicación, si es inspiradora, si es más disruptiva. Entonces, empiezan primero también a conocerse y a través de ese autoconocimiento empieza también o a la par vas creando esa autoridad que muchas veces nos hace falta, sobre todo al empezar. Tengo muchas clientas y conocidas que son personas que tienen mucha experiencia o tienen mucho tiempo dedicándose a algo. Yo misma he podido trabajar con ellas y he visto que son personas que tienen muchos conocimientos, mucha experiencia, es decir, son personas que realmente saben lo que hacen, pero cuando lo llevan al mundo digital les cuesta vender sus servicios, sus cursos, sus productos, lo que sea que vendan, porque no saben transmitir esa autoridad. Entonces yo ahí siempre les aconsejo, si están empezando, tienes una experiencia, tienes un mensaje, tienes algo para aportar a otros,
empieza con un podcast porque te va a ayudar muchísimo y te va a abrir muchas puertas. Como beneficio número 2, también es un posicionamiento, pero es posicionarte como referente. Te va a ayudar a posicionarte como referente. ¿Por qué? Ser autoridad es ser el experto en lo que haces, pero ser referente es implantarte en la mente de la audiencia, de tus futuros clientes, de muchos consumidores, como el referente de lo que hace. Por ejemplo, si yo te pregunto con quién te haces las uñas, seguramente tú me vas a recomendar a tu manicurista de confianza. Si yo te pregunto con quién vas al médico, quién es tu ginecólogo, por ejemplo, tú me vas a recomendar a tu ginecólogo de confianza. Entonces, ¿por qué es eso? Porque tú tienes a esa persona, a ese profesional, a esa autoridad como tu referente. Sabes que puede haber muchas personas que tienen autoridad y que saben lo que hacen, pero tú tienes tu referente porque lo has probado, porque lo sigues por mucho tiempo, porque has hecho contacto con esa persona, has consumido alguno de sus productos, de sus servicios y seguramente lo tienes posicionado como el referente de eso que tú necesitas, de esa necesidad, de ese servicio que tú necesitas. Entonces, cuando las personas te pregunten o quieran recomendaciones, seguramente cuando te posiciones o generes ese posicionamiento con el podcast, seguramente te van a empezar a recomendar. Muchas veces me pasaba, no solamente con personas que escuchaban el podcast, sino como te dije anteriormente, con las personas que sentaba para entrevistar. Ya cuando me conocían decían, no, yo sé que tú eres buena en esto, veo que eres una persona que realmente sabe de lo que hablas, entonces yo quiero que vengas y des una clase o quiero que me escribían, muchas veces me decían, Alba, quiero que me asesores o mira, te acabo de recomendar con una amiga que necesitaba justamente este servicio y te recomendé. Así que uno de los beneficios muy, muy poderosos que tiene el podcast es el posicionamiento como referente. Hay mucha competencia, solamente tenemos que buscar la manera de destacar y esa forma de destacar también es la manera en la que nosotros podemos transmitir estos conocimientos que tenemos que son muy, muy valiosos. Como beneficio número 3, y vamos súper rápido, pero el beneficio número 3 y es el que más me gusta, es el que más disfruto y sin duda el más valioso, así que no te lo puedes perder. El más valioso y tienes que empezar a aplicar desde ya es el alcance y la visibilidad. ¿Por qué? Sin duda, si tú haces muchos episodios en solitario, puedes llegar a tener alcance y visibilidad, pero tienes que, digamos, ser mucho más constante, persistente, quizás puedes pagar algún tipo de publicidad, pero te va a costar un poquito más. Uno de los grandes beneficios de tener un podcast es que tenemos eh, digamos, la gran oportunidad de tener invitados. Cuando tú invitas a una persona a tu podcast, empieza allí a generarse una colaboración. Primero es una colaboración donde esa persona viene, te colabora, te da una entrevista, genera contenido, genera valor, pero también trae su audiencia para conocerte a ti, porque muchas veces esa audiencia va a querer escuchar ese episodio, va a querer escuchar esa entrevista y allí empiezan también a conocerte. Entonces, ¿qué hace este beneficio o qué hace este punto? Generas un canal de networking activo. En mi caso, anteriormente, todos los episodios eran entrevistas, o sea, siempre tenía invitadas. Ahora decidí hacer un mix, voy a tener entre invitadas y episodios en solitario. Pero esto te ayuda a generar alcance y visibilidad, porque creas una audiencia compartida, hay intercambio de audiencia. Entonces esto se convierte en mayor alcance y más visibilidad es igual a, es igual a mayores seguidores, mayor audiencia, por supuesto, mayor personas o mayor clientes potenciales, porque empiezan esas personas a conocerte, a posicionarte como autoridad, a posicionarte como su referente y, por supuesto, en cualquier momento esas personas pueden llegar a ser tus clientes. Y esto es algo que me pasó a mí. Muchas de las chicas que han pasado por acá se han convertido en mis asesoradas, me han
podido, como te dije, recomendar a amistades o personas, mismas clientes de ellas que necesitan un servicio del que yo doy, también me los recomiendan. Y por supuesto, y algo que es bastante, bastante valioso, generar oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades? Son infinitas oportunidades, tanto colaboraciones como el ir a dar valor a la comunidad de otra persona, sea a través de un podcast de otra persona, sea a través de dar una clase o impartir una clase para la comunidad o los clientes de la otra persona, ser speaker o conferencista en algún tipo de evento. Y por supuesto, hay miles y miles y miles de oportunidades como el ser invitada a eventos de forma gratuita, ser invitada a programas de radio. Hay muchas oportunidades que se van generando con el networking y esto es un canal que te ayuda a generar un networking activo. Es un networking activo que también está de la mano de una búsqueda activa de las personas que vamos a traer a nuestro podcast. Porque hay que estar claro, las personas que van a estar en nuestro podcast tenemos que agarrarla con pincita, tendrían que cumplir ciertos requisitos, no muy exigente ni tampoco excluyente. Yo no excluyo a nadie, pero sí tiene que cumplir con ciertos valores o con ciertos parámetros de lo que yo comparto acá. Por ejemplo, no voy a traer, no sé, por decir cualquier cosa o algún ejemplo, alguna nutricionista para hablar de comida balanceada. No tiene nada que ver con el nombre y con la temática de mi podcast. Hay muchas nutricionistas muy buenas, seguramente puedo traer a una nutricionista para hablar de cómo emprendió, cómo fue ese proceso, cómo hizo para ser la nutricionista de Shakira, por ejemplo. Entonces, allí es como, es la manera en la que nosotros podemos empezar a buscarle la vuelta y adaptar esa entrevista a la temática de nuestro podcast. Y allí se empieza a generar esa fidelidad, esa comunidad, esa audiencia, esa clientela. No es algo que pase de la noche a la mañana, te tengo que decir la verdad, pero la constancia y la persistencia son clave para esto. Y te aseguro que en muy poco tiempo vas a poder empezar a ofrecer tus servicios, vas a poder empezar a dar clases, a estar en otras comunidades. A mí me impresionó muchísimo y quise traer este tema porque yo creé mi podcast en abril del año pasado, en abril del 2024. Y para agosto del 2024 ya yo estaba siendo invitada a otros podcasts, ya yo estaba siendo invitada a otros eventos. En esos eventos saqué clientas. En esas mismas fechas, mis propias invitadas a mi podcast empezaron a comprarme servicios de asesoría. Empecé a impartir clases para otras amistades, para otras personas que vinieron a mi podcast. Y no solamente eso, sino que la mayoría de las personas que han pasado por mi podcast hoy en día son contactos valiosos, son amistades valiosas que hoy aprecio muchísimo, y que me han ayudado muchísimo. No solamente me han ayudado a ir a otros canales, sino que también hemos podido intercambiar servicios. Muchas veces, si estoy necesitando algún tipo de servicio, he podido conseguir esos servicios con esas amistades que pude lograr gracias al podcast. Entonces, si tú estás dudando en crear un podcast, si estás entre, ¿será que lo hago o no lo hago? Aquí te traje estos beneficios o te quise resumir esos beneficios que para mí fueron muy valiosos, que para mí han sido todavía como la clave de cómo llegué a crecer eh, tan rápido entre comillas, porque te digo que esto es algo que va paso a paso, pero sin embargo es algo que no va a frenar tu crecimiento, sea lo que sea que estás haciendo, pero sin duda lo puede acelerar o lo puede impulsar. Entonces, si estás si estás en esa etapa inicial, si estás o te sientes estancada con tu marca, con tu negocio digital, esto es para, sobre todo para personas em, que tienen negocios digitales, pero las personas que tienen negocios físicos también es posible tener un podcast. Por ejemplo, hace un tiempo vi a una chica que creó su podcast. Ella es manicurista. Ella es manicurista y ella habla mucho de temas en sus reels. Ella hablaba mucho de temas de pareja. Entonces ella empezó a hacer un podcast con sus clientas sin mostrarle la cara a sus clientas, sino simplemente ella mientras les hacía las uñas
hizo un podcast mientras hablaba con sus clientas sobre relaciones, sobre experiencias, qué pensaban, qué les había pasado, cómo lo sobrellevaron. Y me pareció tan interesante que yo dije, wow, qué creatividad y qué bonito. Y seguramente eso no solamente le dio visibilidad y alcance, sino que también seguramente le atrajo muchos clientes. Seguramente esas clientas que llegaban eran personas que querían o hablar mal de su marido o hablar de sus citas fallidas, de sus relaciones fallidas, pero eran personas seguramente muy alineadas a esa temática, pero sin duda estoy muy segura de que le llegaron personas nuevas gracias a ese contenido. Entonces, no importa si tienes un, un negocio físico, yo creo que con creatividad puedes adaptar un podcast que te ayude a generar alcance y que ese alcance te ayude a atraer muchos más clientes, mucha más audiencia y sea algo completamente auténtico, porque una de las grandes ventajas, que no la coloqué acá en estas tres, pero una de las grandes ventajas que tiene el podcast es que muestra tu autenticidad, muestra tu esencia. No solamente tus conocimientos, no solamente tu experiencia, porque tu historia al contarla demuestras o cuentas tu experiencia, sino que también va toda esa personalidad, va enmarcada, digamos, con tu personalidad, con tu esencia, con tu autenticidad. Y eso es lo que realmente conecta a las personas. Cuando nosotros estábamos pequeños y llegábamos nuevos a un colegio, que a mí me pasó una sola vez y cuando llegué a la universidad también, normalmente hacíamos amistades, al día siguiente ya teníamos un grupito y ese grupito normalmente cuando hacíamos esa conexión era o por algún hobby en común o por algún tema en común o por algún valor en común. Entonces, eso es lo que crea la comunidad. Nosotros no estamos buscando, o no podemos buscar, mejor dicho, agradarle a todos y venderle a todo el mundo. Vamos a buscar realmente esas personas que conectan con nosotros, que conectan con nuestros valores, con nuestra esencia, con nuestra personalidad, con nuestro mensaje, y seguramente esas personas te van a estar comprando, te van a estar posicionando como referente y te van a estar comprando con una sonrisa porque valoran lo que les entrega. Entonces no estés dudando si quieres o no crear un podcast, pruébalo, no hay nada de malo en probar. Otro beneficio también que quiero, y este es un plus, esto es un mega plus, va muy alineado al beneficio del posicionamiento y es que puedes ayudarte con la creación de contenido. Empiezas a agarrar ese video largo, lo cortas en videos cortitos y ahí empiezas a generar contenido muy valioso, muy auténtico y seguramente que te va a llevar a generar esa credibilidad, esa confianza, esa conexión y por supuesto esa comunidad, crear esa comunidad. Entonces, no estés dando tumbos si estás creando sobre todo una marca personal y quieres empezar a verte como referente. Esta es la señal, esta es la señal para que empieces a crear tu podcast. Hazlo de una forma auténtica, hazlo de una forma eh, genuina, entrega valor y empieza a conectar con esas otras personas que estoy seguro que no te van a decir que no. Una de las cualidades más hermosas que tenemos los emprendedores es que yo siento que somos personas muy generosas. Yo siento que el 90% de las personas que yo les he pedido estar acá en mi podcast, todas me han dicho que sí. Y las personas que me han dicho que no es precisamente que me dicen, Alba, en este momento no. Más adelante sí puedo, pero en este momento estoy muy ocupada, estoy muy full, pero más adelante sí. Entonces, una de las cualidades, aprovechemos esa cualidad que tenemos como emprendedoras de poder generar este networking y sobre todo cuando estemos comenzando. Y estoy segura que vas a crecer con una marca muy sólida, posicionada como autoridad y como referente y seguramente generando dinero gracias al valor que estás entregando. Esto fue todo por el episodio de hoy, un poco cortito, pero muy valioso. No quise hacerlo muy largo porque realmente quiero que te lleves el valor del contenido que te acabo de dar, que empieces a generar ideas, a hacer tu lluvia de ideas de cuál es ese mensaje que puedes empezar a transmitir con un podcast. Y si no sabes cómo empezar a posicionarte como referente en tu nicho, puedes descargar en el link de la descripción la guía con los 3 pasos de oro para lograrlo.
Esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Mua!